Bueno, vamos en el video de hoy a hacer la parte posterior del pantalón masculino. Entonces recuerda que en la clase de ayer hicimos el pantalón parte delantera, ¿cierto? Que ustedes lo tenían que recortar para poder hoy que nos sirva de base para trazar el pantalón posterior. Bueno, partiendo de ahí nosotros vamos a ubicar el pantalón delantero en un papel de manera que lo alineemos o lo cuadremos por la línea de aplome y nos quede muy bien ubicado, y pegamos con alfileres. Dejamos un espacio en la parte del gancho del tiro delantero y dejamos un espacio en la parte de arriba de la cintura para el alce del pantalón posterior. Teniendo ya la base del pantalón delantero sobre el papel que vamos a trazar el delantero, que es muy importante cuando nosotros cuadremos la base del pantalón delantero, que nos quede muy bien derechita la línea de aplome. Si ustedes quieren y para mayor seguridad pueden medir con el orillo del papel e ir cuadrando de manera que les quede bien recto, para que el pantalón quede bien hecho. Porque después ocurre, si ustedes no lo cuadran derecho, así sea en el molde, después cuando lo vayan a cortar en tela van a ver los defectos que salen en ese pantalón. Entonces, ojo a eso, cuadrar muy bien el papel para el trazo. Teniéndolo yo cuadrado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a prolongar las líneas que necesitamos. Recuerda que acá dejamos un piquete, entonces lo primero que hacemos es prolongar la línea de aplome. Prolongamos la línea, dense en cuenta que no es de cintura, la de cintura es esta, ¿sí? Prolongamos donde nosotros le dimos el alce de los 0,5, que es nuestra nueva línea de cintura. ¿Para qué la prolongamos? Porque tanto el delantero como el posterior nos debe quedar exactamente igual por costado, para cuando lo vamos a coser no tengamos que nos sobre nada entre las dos partes. Prolongamos la altura de cadera, prolongamos línea de rodilla por costado, prolongamos línea de rodilla por entrepierna y prolongamos el tiro. Dense en cuenta que al colocar el molde debemos trasladar la línea de centro, la inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella nos va a servir de base para el tiro de la espalda. Esta la debemos prolongar, calcar, porque al colocarlo pues no nos va a aparecer en la parte de abajo del papel. Entonces ustedes con una rodaja o con algo se inventan o con un alfiler para calcar esta partecita que nos ha quedado en el papel de abajo. También necesitamos prolongar en la línea de cintura inicial, la del básico de la primera que hicimos para el básico del pantalón, los 0,5 que corrimos, ¿sí? Entonces prolongan los 0,5 porque lo vamos a necesitar ahorita. Bueno, esas son las líneas que tenemos que prolongar. Ahora sí vamos a iniciar con el trazo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es la parte del tiro. Entonces, si ustedes recuerdan ayer, cuando hicimos el básico, dividimos en 4 partes iguales desde la línea inicial del rectángulo hasta el ancho total, lo dividimos en 4 que nos correspondía para el tiro o el gancho, ¿cierto? Esa medida. ¿De dónde nos salía? Del cuarto de cadera más 2. En el caso mío, yo tenía el cuarto de cadera 24,1 más 2, 26,1. Lo dividí en 4, me dio 6,5.
que realmente esta es la medida del gancho o del tiro, ¿cierto? Estos 6,5 que me dio, que fui lo que le puse acá, es lo que voy a medir para hacerle la inclinación del tiro del posterior. Y lo voy a medir, quiero que se den cuenta que no lo voy a medir desde el traslado de la línea, no, sino desde la línea inicial. Por eso prolongué esta línea, o sea, desde los 0,5 que metí. Desde ahí voy a medir mis 6,5 que me da acá. Señalo y con la regla voy a trazar la base, la línea base para el tiro. Entonces, mira que me tiene que llegar hasta este ángulo. Por eso es importante trasladar la línea inicial. Entonces, traslado de manera que me pase por la señal que acabé de hacer y que me suba, ¿sí? Que me suba. Entonces, esta es la base para el tiro. Ahora, ¿cuánto tengo que subir de la línea de cintura hacia arriba? 3,5. Esos 3,5 es una medida estándar. Estándar quiere decir que siempre va a ser 3,5. Entonces, vuelvo y les repito por qué corrí esto, que es el mismo tiro delantero, lo corro acá. Bueno, teniendo ya la base del tiro, voy a proyectar la cintura. Para la cintura necesito cuarta de contorno de cintura más 2 centímetros. Estos 2 centímetros es para una pinza que lleva el pantalón en la parte del posterior. Entonces, en mis medidas, en mi tabla de medidas de 32, el cuarto es 20,2 más 2 me da 22,2. ¿Qué es lo que voy a medir? Desde los 3,5 hasta encontrar los 22, ¿sí? Acá me da los 22,2. Y trazo una línea totalmente recta, que será mi línea de cintura. Acá voy a borrar lo que me sobra. Y ya tengo formado la cintura y la parte base del tiro. Vamos a continuar acá con el tiro. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es aumentar el tiro posterior. Entonces, el aumento del tiro posterior son 2,5. Estos 2,5 también es una medida estándar o es una constante, que para todas las tallas yo aumento esos 2,2. Entonces, aumento los 2,2 y mire lo que va a pasar. Con el curvígrafo o con una semicurva, usted van a trazar desde la base de los 2,2 hasta encontrar el tiro. Perdón, hasta empalmar con la línea de... Lo pueden hacer en 2 tiempos, porque hasta empalmar con la línea que acabamos de proyectar. Dese en cuenta en dónde se empalma, acá en la línea de cadera, ¿sí? Puede subir un poquitico o puede llegar antes. No tiene nada que ver que esta línea la hayamos trazado hasta acá. Esa es la base, ¿sí? La debo trazar hasta acá, porque ahorita voy a necesitar medir este espacio que me queda. Entonces acá me ha quedado. ¿Qué debo hacer en esta parte? Debo bajar 1 centímetro frente a los 2,5 y vuelvo y trazo con el curvígrafo para terminar muy bien el tiro. Entonces quiere decir que este es mi verdadero tiro
del posterior, bajo 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Ahora voy a medir la distancia que me ha quedado de la base del delantero por centro hasta donde me llegó o por donde me pasó el tiro del posterior. Entonces mido y me da 2,2. Estos 2,2, que también en este momento se convierte en una variable del pantalón, lo voy a trasladar acá, ¿sí? O sea, mido estos 2,2 y lo traslado acá. ¿Para qué? Para que la cadera me vuelva a coger, me vuelva a tomar la medida y no me vaya a quedar apretado. ¿Listo? Quiere decir que yo traslado estos 2,2 acá. A ustedes les dará otra medida, por lo menos las que estén trabajando la talla 28 o 29 les puede dar 1,8 o 1,9. Cada uno la medida que le dé. Y luego la cintura por costado hasta la línea de cadera. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Entonces ya tengo tiro, cintura y parte del costado. Vamos a aumentar por línea de rodilla 1 centímetro por costado y 1 centímetro por entrepierna. Hacemos lo mismo en la bota. 1 centímetro por costado y 1 centímetro por entrepierna. Y unimos en línea recta. ¿Por qué unimos en línea recta? Porque es un pantalón base, ¿sí? Que no lo vamos a entubar, ni le vamos a hacer ninguna otra modificación. Y luego unimos en línea recta o en una pequeña semicurva, o como ustedes hicieron ayer el proceso. Dense cuenta que ya no lo unimos acá a la línea de tiros, sino directamente a la línea de cadera, la altura de cadera. Acá ustedes le pueden dar una pequeña semicurva para que se les alice este pico y no les vaya a quedar pico. Esta partecita la pueden alisar, ¿sí? Que no les vaya a formar pico en este lado. Y ahí nos ha quedado trazado el costado, cintura, tiro. Nos falta terminar la entrepierna. Entonces, con la misma regla que trazamos el delantero, la cuadramos, trazamos el posterior. Y nos ha quedado listo. ¿Qué nos falta? La pinza. Recuerden que acá le dimos 2 centímetros de pinza. ¿Cómo ubicamos la pinza? La pinza la ubicamos en la mitad de la medida. Doblamos o ustedes dividen. Y escuadramos. Cuando nosotros decimos escuadrar, es colocar la línea sobre una línea base para trazar esta línea. Esta línea nos queda un poco inclinada, si ustedes se dan cuenta. Ahora voy a colocar el largo de la pinza. En la tabla no nos dice el largo de la pinza, ni hay una medida para hombre estándar del largo de la pinza. ¿Cómo lo sacamos? Tomamos la medida de la línea de cintura hasta la línea de cadera, ¿sí? Que recuerda que ayer en el básico lo dividimos en 3, entonces tomamos 2, que nos va a dar una medida de 8. Ayer cuando yo dividí me dio 8,6, ¿sí? Cuando dividí esto en 3 partes, cada parte 8,6. Como la voy a tomar hasta la altura de cadera, o ustedes miden, son dos partes, me da 17,2. O ustedes lo miden, ¿sí? Lo miden, 17,2. Y esto se divide en 3 partes iguales. Entonces al dividir me queda 5 por 3, 15. A 2 en 22, 7, 5,7. Y este resultado
de 5,7, ¿sí? Que es la tercera, o sea, mido de cintura a altura de cadera. Dese cuenta que no es a tiro, es altura de cadera. Lo divido en 3 y me da 5,7. Eso lo multiplico, o sea, lo multiplico 2 veces o lo sumo. Se multiplica o se suma 5,7 para que me dé, perdón, para que me dé así 11,4. 7 y 7, 14, va una 11,4. Este 11,4 es el largo de la pinza. Entonces, des en cuenta que el largo de la pinza, porque en el hombre no hay una medida estándar, ¿sí? Como sucede en el básico de mujer, porque todas las medidas de altura de cadera no son iguales. Entonces, ya coloco 11,4, mido 11,4 y mido de largo de la pinza y mido, como le di 2 para la pinza, 1 a cada lado. También deben tener en cuenta, que se deben tener en cuenta acá en el largo de la pinza. En el largo de la pinza se debe tener en cuenta que acá va a ir ubicado el bolsillo del ribete, ¿sí? Entonces por eso lo sacamos así el largo de la pinza. Bueno, ahí ya nos ha quedado el trazo del posterior. Voy a borrar lo que me queda del delantero para ustedes allá pues retirar el molde, para que les quede el posterior. Calcan, cuando ustedes retiren el molde, es muy importante que calquen la línea de aplome, que calquen la línea de cadera, de tiro y de rodilla. ¿Para qué? Para cuando ustedes lo estén cortando en la tela, es muy importante medir desde el orillo de la tela con la línea de quiebre y alinear muy bien ese molde en la tela para que también así nos vaya a salir el molde muy bien cortado y tenga un buen acabado, una buena calidad de la prenda. Entonces, el básico del pantalón masculino, parte posterior, talla 32. Recuerde, por favor, siempre los piquetes. ¿Para qué son los piquetes? Los piquetes no son de adorno, ¿sí? Los piquetes, aquí en la pinza también le hacemos piquete en las líneas laterales de la pinza. ¿Para qué son los piquetes? Para cuando yo esté ensamblando la prenda, el piquete de la cadera del posterior me coincida con el piquete de la cadera del delantero, lo mismo en rodilla, para que el pantalón no me vaya a ceder y me resulte un lado más largo que el otro. En esta partecita, que es la entrepierna, y desde la línea desde rodilla a tiro, tiende a estirarse más porque esta parte alcanza a salir un poquito sesgada, ¿sí? Entonces es muy importante colocar cuando estén cosiendo un alfiler. Algunos de ustedes ya saben cómo se coloca el alfiler, atravesado, no parado, para cuando yo esté cosiendo no me vaya a estirar mucho y me resulte sobrando, que son los defectos del pantalón. Entonces, y siempre cuando estemos cosiendo el pantalón, que la parte del posterior me quede abajo y yo coso por el lado del delantero, ¿sí? Del delantero, pero por el revés. Bueno, entonces el hilo de la tela también acá ya está. Y ahí tenemos lo básicos del pantalón masculino posterior. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a diseñar bolsillos, tanto bolsillo de ribete, bolsillo del delantero, pero antes vamos a trabajar el pantalón básico con un pliegue. Trabajamos pantalón básico con un pliegue y sobre ese trazo diseñamos bolsillos. Bueno,
Entonces, cualquier inquietud, con mucho gusto.